Bendiciones para todos. Estaba pensando acerca de todo lo que se está viviendo y le quiero hablar especialmente a la iglesia que en estos tiempos en donde no nos estamos reuniendo, pero como siempre digo que la palabra del Señor no está encarcelada y nada ni nadie la podrá encarcelar. Una vez bíblicamente la palabra estuvo ahí en la tumba, pero la tumba no lo pudo detener ni retener. Por lo tanto, significa que la palabra siempre, dice la Biblia, es viva y es eficaz. Y estaba pensando acerca de los momentos de crisis. Cuando nosotros pasamos por la crisis, digo que la crisis es la mejor amiga o nuestra mejor amiga. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de qué madera estamos hechos. Saca lo mejor de nosotros, pero también saca a relucir nuestro verdadero yo. Porque cuando todo está bien, somos los mejores cristianos. Pero cuando la crisis, en cierta forma, nos golpea, porque eso... hay gente que cree porque es cristiana, porque entregó su vida a Jesús, cree que no va a tener que enfrentar problemas. No, eso no es. Eso es falso. Eso es falso. Si usted cree como cristiano, como hijo de Dios, de que usted rindió su vida a Jesús y que no le va a pasar nada y que no va a pasar momentos difíciles o que no va a tener que enfrentar crisis, le mintieron. Son toda mentira. Jesús nos alertó. Y Jesús dijo en varias oportunidades, igual usted lee las cartas de Pablo, todo lo que él pasó y se va a dar cuenta de que el Evangelio es para los valientes. Y ahí en tiempo de crisis es donde nos damos cuenta de qué madera estamos hechos o de qué madera somos. Ahí es donde nos damos cuenta del estado de madurez o de inmadurez que tenemos. Una persona, un creyente maduro, es una persona que permanece en el Señor. No porque nosotros no nos congreguemos hoy en lo que es el templo, pero sí nos tenemos que congregar en nuestra casa. Y aún, es más, nosotros tenemos que seguir siéndole fiel a Dios en todo lo que respecta a nuestra área, siéndole en nuestras finanzas, en nuestra economía, en oración, en la lectura de la palabra, porque el cristiano no es aquel que va o se reúne en un templo. Uno no es que no quiero que se termine rápido todo esto, pero el verdadero cristiano es que en estos momentos también se reúne en su casa y tiene esa intimidad con Dios y siempre va creciendo, porque el crecimiento no es cuánto tiempo voy al templo, sino en el crecimiento espiritual es cómo yo voy a enfrentar las situaciones o cómo voy a enfrentar la crisis. Entonces ahí nos damos cuenta de cuán maduro somos. Porque a lo mejor no te estás congregando hoy en el templo, donde nosotros nos congregamos siempre, ¿no? Pero en tu casa es el primer lugar donde tenés que congregarte. En tu hogar, en el primer lugar donde debes desarrollar tu sacerdote y el reinado de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. En tu casa, nuestra casa, es donde nosotros tenemos que ejercer la autoridad de Dios también. En nuestra casa es donde nosotros también no tenemos que dejar que ninguno de estas artimañas, como dijo Pablo, entre en nuestras vidas. No porque no nos congreguemos, tenemos que hacer una vida, digamos, fuera de Cristo. No, yo soy cristiano cuando estoy y cuando no estoy en el templo, cuando estoy en el trabajo y cuando no estoy en el trabajo. Entonces, siempre digo que nuestro carácter no es cuando estamos con gente, sino nuestro carácter cuando estamos solos. Ahí es donde realmente desarrollas tu propio carácter. Y vos que me estás escuchando, más que nada estoy hablando a la iglesia, en donde el creyente, el maduro, en estos tiempos tiene que aprender a madurar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Cuál es tu forma que vos te estás comportando? ¿Cómo es tu actitud? Siempre digo, la persona madura es la que permanece. Eso significa
que el inmaduro es una persona inestable. La persona inestable es una persona que hoy está bien y mañana no. Le estoy hablando del cristiano. El inestable es la persona que hoy quiere hacer un montón de cosas y ya mañana el día se levantó y no quiere hacer nada. El inestable es una persona que no es digna de confianza. No es una persona todavía que se le puede entregar un ministerio, no es una persona que se le puede entregar un gobierno. O sea, Dios a nosotros nos entregó un reino, pero yo para ese reino tengo que ir creciendo. Dios me dio las herramientas para que yo pueda crecer, pero si yo no uso esa herramienta, yo siempre voy a ser un enano espiritual. Y la persona que es inestable, la persona que es inmadura, que es un enano espiritual, siempre va a tener conflictos en su propia vida, y va a tener conflictos con el pastor, va a tener conflicto con el ministro, va a tener conflicto con cuanta iglesia se le cruce, con cuanto pastor se le cruce, porque el problema no es la iglesia, el problema no es los pastores, el problema somos nosotros a veces. Porque cuando una persona no se deja sanar en su interior, aunque hay un dicho que dice que muchos esconden la basura bajo la alfombra, bueno, hay gente que esconden ciertas cosas debajo del corazón espiritual, digamos así. Entonces, están bien por un tiempo, pero cuando la crisis le golpea, cuando los momentos difíciles le golpea, cuando las tormentas vienen, entonces ahí saquen a relucir quiénes son realmente y qué es lo que está guardado. Entonces, cuando un cristiano tiene agendas escondidas, ahí te das cuenta de quiénes somos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir en este tiempo? De que tenés que madurar, porque la inmadurez te lleva a ser una persona inestable. Y la Biblia dice en Santiago, dice que la persona que duda es inestable, que va de un lado para el otro y nunca puede recibir nada del Señor. Y Dios quiere darte muchas cosas, pero hay veces que es como usted, si me está escuchando, papá, mamá, usted no le daría $1.000.000 a un nene de 3 años porque no saben qué gastárselo. Bueno, hay cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, pero hay veces que no la recibimos por la inmadurez que hay dentro del cuerpo de Cristo. La inmadurez es lo que ha matado muchos creyentes. La inmadurez ha cortado muchas bendiciones. La inmadurez espiritual es la que ha matado ministerios. Entonces, cuando la iglesia madura, es una iglesia que permanece en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos de alegría y en los momentos a veces no tan alegría. Entonces, en los momentos cuando uno se enfrenta a momentos difíciles, pero cuando está maduro, porque quiero decirte algo, que la crisis, una de las cosas que la crisis nos enseña es a madurar. La crisis no viene para destruirnos, la crisis viene para ayudarnos, para formarnos, para educarnos. Entonces, claro, nadie quiere pasar por crisis, nadie quiere pasar por procesos, y los procesos son aquellos que te hacen crecer y madurar. Cuando tú aprendes o cuando nosotros determinamos madurar, no solamente que vamos a permanecer en el Señor en los momentos más difíciles de nuestras vidas, sino que también vamos a ayudar a otros también a que permanezcan. Pero un inmaduro no puede ayudar a otros. Le puede dar buenas palabras, le puede, como hoy se está enseñando, ser positivo. La Biblia no habla de positivo. O sea, no estoy en contra de por ahí que hay gente, no quiero hablar mal de nadie, pero la Biblia no habla del positivismo. La Biblia me habla de la fe. Entonces, cuando yo actúo en fe, y la fe está basada en la palabra de Dios, la palabra está llena de fe, y la fe está metida dentro de la palabra. Entonces, cuando yo tengo palabra, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, cuando yo hablo palabra, cuando yo oigo, cuando la hablo y la oigo, dice que viene fe. O sea, del oír de la palabra. Yo ya tengo una fe, pero yo tengo que alimentar esa fe. ¿Y cómo la alimento? Es a través de la palabra de Dios. Según de lo que yo me alimente, mi vida va a ser. Cuando yo me alimento de informaciones incorrectas, entonces eso va a ser mi vida.
Por eso que yo me tengo que cuidar mucho qué es lo que miro en el celular, qué es lo que miro por internet, a quién escucho, a quién no tengo que escuchar, porque usted en estos tiempos en donde en otros videos hablé acerca de la trompeta que se está escuchando aquí en Azul, en Olavarría también se escuchó, y la gente que no sabe si le pregunta uno al otro, te doy una muy buena, un antídoto para todo esto. Escucha a Dios. Dios no falla. Dios en su palabra estableció todo. Entonces cuando nosotros escuchamos a Dios, por eso cuando hay gente que ve nuestras vidas y dice, ¿cómo puede ser que en momentos difíciles tengan paz? Porque es Cristo. Cuando nosotros escuchamos a Dios, oímos a Dios. Por eso la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, o que Dios nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Es porque estamos sentados en una posición que oímos lo que otros no pueden oír, que vemos lo que otros no pueden ver y hablamos lo que otros no hablan. Por eso que esa posición que Dios nos dio es para que nosotros ejerzamos el poder y la autoridad. La permanencia en el Señor, San Juan capítulo 15, los primeros versos, habla acerca de 11 veces de permanecer. Dice que el que permanece en Él, dice de que va a dar fruto, mucho fruto y más fruto. Y eso es lo que Dios quiere que demos nosotros, fruto. Y Dios no viene a buscar dones, Dios viene a buscar fruto. Así que, iglesia, es un privilegio a través de este medio poder comunicarte el mensaje y no dejes de madurar. Ir al templo no te habilita que sos maduro. Ir al templo ni a vos ni a mí, ni predicando yo como pastor, no me habilita que sea maduro. La madurez nos damos cuenta que cuando viene la crisis, ¿cómo voy a enfrentar eso? ¿Con qué lo voy a enfrentar? ¿Con qué mentalidad lo voy a enfrentar? Eso es madurez. Madurez es cuando hago lo que siempre hice en el Señor. Cuando hablo lo que siempre hablé en el Señor. Eso es madurez. Un inmaduro hoy cree que porque no hay iglesia, o por decir así, no hay celebraciones, tiene que hacer su propia vida. No, ese es un inmaduro. Es una persona que todavía no ha conocido al Señor. Ha conocido agendas bíblica, ha conocido algunos protocolos bíblicos o evangélicos, ha conocido principios evangélicos, pero no ha conocido revelación de la palabra. Un cristiano que tiene una revelación de la palabra comienza un proceso de madurez. Entonces, cuando alguien es maduro en el Señor, no solamente que en estos tiempos no se congrega porque nos sujetamos a los protocolos terrenales, pero en su casa se reúne, en su casa hace lo que tiene que hacer, en su casa, y cuando tiene que salir predica la palabra, y cuando da un mensaje a través de Facebook, de lo que sea, por WhatsApp, habla de Cristo y le da una palabra de aliento y se identifica como un verdadero cristiano. Así que te invito también de que en estos tiempos, iglesia, que sigamos madurando, porque de esta vamos a salir bien. Y Dios ya nos dijo a nosotros de que somos más que vencedores. Pablo dijo, somos más que vencedores por medio de Cristo. Te animo a que sigas madurando y permaneciendo en el Señor, y que, como dijo el salmista, que la íntima comunión con Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, su revelación de pacto. Cuando yo tengo una revelación de pacto, yo sé cómo me tengo que manejar en la vida, aunque no haya hoy celebración. Yo tengo que hacer mi propia celebración en mi casa. A lo mejor yo no canto, yo no soy un wow para cantar, pero me gusta leer, me gusta escuchar, me gusta hablar con Él y me gusta escucharle a Él. Te bendigo y declaro en estos tiempos, que son tiempos como nunca antes hubo, tiempos de predicar la palabra y de hablar a la gente de que el único camino se llama Jesús.